Rafael Correa ha declarado que Ecuador todavía no ha considerado permitir el traslado a su país de Edward Snowden. El presidente precisó que Quito no puede tramitar la solicitud de asilo del ex empleado de la CIA mientras se encuentre en territorio de otro estado. Edward Snowden no se encuentra en territorio ecuatoriano, así que técnicamente ni siquiera podemos dar trámite todavía a la solicitud de asilo. Que si se le va a permitir llegar al territorio ecuatoriano, bueno, es algo que en principio no hemos considerado, probablemente lo evaluaremos, pero en estos momentos se encuentra en Rusia y bueno, todos los países pueden asumir su correspondiente responsabilidad, pero el señor Snowden no se encuentra en el territorio ecuatoriano y para el trámite de la solicitud de asilo así se requiere. El mandatario ecuatoriano ha afirmado que las amenazas estadounidenses no cambiarían la posición de su país respecto al caso Snowden. Y además, comentando la anterior decisión de su gobierno que ha negado las preferencias arancelarias de Estados Unidos por este mismo caso, Correa dijo que su dignidad no tiene precio y que no puede claudicar en sus principios. Más sobre este rechazo ecuatoriano y otros detalles del desarrollo de la actual situación del ex empleado de la CIA con Francisco Guaita. Desde el aeropuerto de Sheremetyevo, donde se encuentra Edward Snowden por cuarto día consecutivo, todas las miradas de su caso apuntan hacia Ecuador. Allí, la ministra coordinadora de política, Betty Tola, ha asegurado que no se ha autorizado ningún salvoconducto ni ningún documento como refugiado para el exanalista de la CIA. Además, ha precisado y ha dicho que en estos momentos no se ha procesado la petición de asilo porque no se encuentra en el país Edward Snowden. Ratificamos que el gobierno del Ecuador no ha autorizado la expedición de ningún salvoconducto o documento de refugiado que permita al señor Snowden su traslado a nuestro país. Cualquier documento en este sentido no tiene validez alguna y es responsabilidad exclusiva de quien lo haya emitido. Por su parte, en esa misma rueda de prensa, el secretario de Comunicaciones, Fernando Alvarado, ha dicho que no acepta ninguna presión de ningún país, que son soberanos, y le parece inaudito que haya amenazas por parte de Estados Unidos simplemente por recibir y analizar una petición de asilo. Además, ante las amenazas de los legisladores de no renovar el contrato que tienen con respecto a las preferencias arancelarias, ha dicho esto. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, ATPDA. Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de $23 millones anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuyan a evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás actos que denigren a la humanidad. Desde aquí, desde el aeropuerto, ha sido el tercer día en el que ha salido un vuelo a La Habana desde que llegara Edward Snowden el pasado domingo, es decir, ya han pasado más de 100 horas en este aeropuerto y no hay ni rastro de él. Un dato anecdótico, pero que refleja la confusa situación que se vive, es que un periodista, un fotógrafo de Reuters, se ha vuelto a sumar en ese avión en tan solo 3 días, ha ido 2 veces a Cuba, lo que demuestra lo complejo y lo confuso que es en estos momentos. Ya han pasado 4 días, como decimos, sin ver, sin tener rostros ni imágenes de Edward Snowden, y en estos momentos la pregunta que está en el aire es cuándo y cómo se va a marchar de aquí del aeropuerto de Sheremetyevo. Por no tener ningún documento emitido por Ecuador, Snowden tendrá que llegar a este país por sus propios medios. Si tiene problemas, deberá seguir en el aeropuerto moscovita o acudir a cualquier representación diplomática. Son las opiniones que ha compartido con nosotros el abogado Enrique Santiago Romero. Esta declaración, tal y como ha sido hecha por el ministro de Exteriores, no significa que su solicitud de asilo no haya sido admitida a trámite, no significa que no vaya a ser estudiada. Lo que han afirmado es que para resolver sobre la concesión del estatuto de protección requieren la presencia en territorio ecuatoriano del señor Snowden para poder participar en el procedimiento. Si Ecuador no ha emitido un título de viaje, que también podía haberlo emitido desde el momento en que admite a trámite la solicitud de asilo, evidentemente el señor Snowden tendrá que conseguir
conseguir llegar a territorio ecuatoriano para que pueda tramitarse su solicitud de asilo conforme a lo indicado por la autoridad ecuatoriana por sus propios medios, es decir, con la documentación que tuviera. La documentación que tuviera, que en este caso en principio parece que es el pasaporte de los Estados Unidos, el pasaporte que los Estados Unidos anuncian haber anulado, pero que en todo caso dependerá del criterio de las compañías aéreas. Si el señor Snowden carece de un título de viaje porque no se lo ha otorgado Ecuador ni de un salvoconducto, y el pasaporte que porte, su pasaporte norteamericano, no es admitido por las compañías aéreas, evidentemente el señor Snowden no podría viajar a Ecuador. En ese caso tendría que abandonar o bien permanecer en el territorio del aeropuerto, en todo caso hasta que pudiera, o abandonarlo con el fin de acudir, por ejemplo, a una representación diplomática que él considerara segura para, a través de la representación diplomática, obtener la correspondiente documentación para viajar, o en su caso abandonar la zona del aeropuerto y permanecer en el territorio del país en el que está ahora mismo, el territorio ruso. En gran parte los datos sobre Edward Snowden que divulgan los medios de comunicación son especulaciones. Lo cree el embajador de Ecuador en Rusia, Patricio Chávez, quien habló en exclusiva con nuestro corresponsal Pere Pont. En una edición anterior de Noticias, nuestro compañero nos acercó los temas que abordó con el embajador durante su conversación. El embajador no ha querido hacer declaraciones ante las cámaras, pero tú has conseguido hablar con él en exclusiva. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha dicho? Yo me quedo con todo lo que ha dicho, que enseguida lo resumo, con una frase que ha dicho que me ha llamado mucho la atención. Ha afirmado el embajador que gran parte, textualmente lo digo, gran parte de lo que han dicho los medios de comunicación, afirmado, son especulaciones, y que los medios de comunicación han contado hasta la fecha lo que han dicho simplemente para vender, lo que significa que el caso suma mucha más intriga todavía a raíz de estas palabras que me ha dicho en su despacho. Yo me quedaría con esta declaración, las especulaciones, y por lo tanto esta intriga que se suma, ¿no?, a este caso Snowden. Lógicamente hemos hablado también del tema del asilo. Él no se ha pronunciado de forma diferente en relación a lo que ya se ha dicho de forma oficial desde Ecuador. Las palabras que escuchábamos aquí, el ministro Patiño ha dicho que se está estudiando, que puede tardar una semana, unos días, o incluso, como se dijo en su momento, un par o 3 de meses. Sí que es verdad que ha querido insistir el embajador de Ecuador aquí en la Federación de Rusia, Patricio Chávez. Ha dicho que siempre se tendrá en cuenta las normas internacionales y la Constitución también de Ecuador. Recordemos que esta Constitución habla en su artículo 41, ya lo hemos contado aquí en RT en más de una ocasión, sobre el tema del asilo, y por lo tanto también ha querido dejar muy claro delante de mí, en este caso sin cámaras, pero yo sí que quiero agradecerle muy sinceramente estas palabras que ha tenido con RT sobre este papel, sobre este documento de refugiado. Efectivamente ha confirmado que no existe y que no ha existido en ningún momento. En conclusión, 4 cosas las que ha dicho: especulaciones, lo más importante, por lo tanto habrá que esperar a ver qué son o cuáles son los cambios que se van produciendo a lo largo de las próximas horas, días, semanas o meses. Eso la actualidad lo marcará. El tema del asilo, las normas internacionales, el tema de la Constitución de Ecuador y finalmente esta confirmación de que no existe ni ha existido este documento de refugiado. Barack Obama afirma que no usará cazas para capturar a un hacker. Así se pronunció sobre el caso de Edward Snowden durante una rueda de prensa en Senegal. A su vez, el gobierno estadounidense afirmó que si Ecuador concede el asilo político al ex analista de la CIA, eso supondría graves dificultades para sus relaciones bilaterales. Nicolás Sánchez O'Donovan nos acerca los últimos detalles. Barack Obama está de gira por varios países africanos y desde Senegal el presidente estadounidense afirmó que no tiene sentido negociar, y entendemos por negociar, esto es una diferencia importante, dar algo a cambio, ¿no? Pues con Rusia y China dice que no es necesario negociar, aunque sí dijo que ha habido conversaciones fructíferas con Rusia en el caso de Edward Snowden. Por lo tanto, el presidente está claramente diferenciando entre negociar y conversar. Aunque no hay, recordemos, un acuerdo de extradición entre Moscú y Washington, el mandatario pues no pierde la esperanza de que Edward Snowden acabe en manos de las autoridades norteamericanas. Eso sí, Obama asegura con cierta ironía que su país no va a emplear material militar. Hablaba de aviones, de cazas para
ir tras el ex empleado de la CIA. Y estas son las palabras del presidente Barack Obama con respecto a este tema. Seguimos las normas de extradiciones. No tenemos un tratado con Rusia, lo cual lo hace todo un poco más difícil. Pero no siempre es necesario, y no vamos a recurrir a nuestras casas para capturar a un joven hacker. También hemos podido conocer que hay un plan por parte de la clase política norteamericana que empieza a cansarse de esas conversaciones de las que hablábamos, y en ese sentido el republicano Lindsey Graham es el que, digamos, lidera un poco ese plan. Pues bien, Graham afirmó que está preparando un paquete de informaciones para presionar a Rusia, y dijo literalmente, para que los rusos sepan que Estados Unidos va en serio. Las medidas que está llevando a cabo Estados Unidos realmente pues se están basando más en la presión diplomática, en la presión mediática, incluso, como en el caso de Ecuador, en las posibles medidas económicas. Aquí incluso el senador Robert Menéndez, presidente además de la Comisión de Relaciones Exteriores, pues avisó en un comunicado que aceptar a Snowden podría poner en grave peligro el acceso comercial preferente que Estados Unidos brinda a Ecuador bajo dos programas que, por cierto, expiran el próximo mes. Pero ante esta posibilidad de una posible retirada de las preferenciales, el país sudamericano, como sabemos, afirmó que no acepta chantajes y que pues se renuncia de manera voluntaria y unilateral a los aranceles preferenciales. Pero para los expertos el caso de Snowden se está convirtiendo ya en una patata caliente y la están utilizando de manera política. Lo escuchamos. En parte yo creo que se ha convertido, por supuesto, en una pelota política internamente en los Estados Unidos, donde el Congreso quiere participar en las opiniones de qué hacer con el señor Snowden. En este caso, algunos republicanos han hecho causa común con algunos demócratas para tratar de pasar en el Congreso sanciones para utilizar específicamente con el señor Snowden. Pues sí, mucho temor a nuevas revelaciones que, por cierto, han visto ya la luz tras 3 semanas después de las primeras revelaciones o de las primeras filtraciones ofrecidas por el diario británico The Guardian. Ahora este mismo medio desvela que la administración Obama continuó con un programa de vigilancia sobre correos electrónicos puesto en marcha por la administración del expresidente George W. Bush. Este programa se inició en el año 2001, eso es justo después de los atentados del 11 de septiembre, y continuó a lo largo de los años restantes de la presidencia de Bush y hasta el año 2011. De este modo, durante más de 2 años, el presidente Obama habría permitido a la Agencia de Seguridad Nacional obtener los registros de las comunicaciones online de millones de estadounidenses, pero también de extranjeros. La historia de Edward Snowden, que sigue estancado en el aeropuerto de Moscú, es similar para muchos a una película de Hollywood que fue protagonizada por Tom Hanks. Aún así, y lejos de ser una mera aventura, hay quienes tuvieron que alojarse en una terminal hasta por 18 años. Alexandra Bondarenko nos acerca las peculiares situaciones que se han vivido en diferentes salas de espera. Sin visa, sin pasaporte, atrapado en una terminal aérea. El mismo escenario de la famosa película estadounidense de ficción es revivida por Edward Snowden, el filtrador de la información secreta de Estados Unidos, que se encuentra sin documentos en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Una historia ya sufrida por muchos. Y es que el personaje interpretado por Tom Hanks fue inspirado en una historia verídica de un refugiado iraní. 18 años, así fue el lapso que él permaneció en el aeropuerto francés Charles de Gaulle en París. Tras ser torturado en prisión por levantarse contra el entonces Shah, Mehran Nasseri fue expulsado de su país de origen y eligió como su nuevo destino a Londres. Pero justo antes de partir le robaron todos sus documentos. Nasseri logró subir a bordo del avión, pero fue detenido en la terminal de tránsito en París, un lugar donde se pernoctó por muchos años. Otro caso cuenta la historia de Zahra Kamalfar, que vivió junto con sus hijas en el aeropuerto de Moscú más de 10 meses. En 2005 ella trató de viajar de Irán a través de Rusia a Alemania con documentos falsos, pero la ciudadana iraní resultó detenida en Rusia hasta que recibiera de Canadá el estatus de refugiada.
A diferencia de estas víctimas en la zona de tránsito, el japonés Hiroshi Nohara optó por su propia voluntad quedarse a vivir en 2008 en la terminal de la Ciudad de México, mientras la embajada nipona le ayudaba a poner en regla sus documentos. Son muchas las historias semejantes en las que los pasajeros se convierten en verdaderos prisioneros. Sin embargo, y a pesar de las dificultades que deben sortear, sus protagonistas y sus anécdotas nos hacen pensar que por mucho tiempo que se esté en la zona de tránsito, siempre queda un camino que recorrer hasta el destino final. Territorio de otro estado. El señor Snowden no se encuentra en territorio ecuatoriano, así que técnicamente ni siquiera podemos dar trámite todavía a la solicitud de asilo. Que si se le va a permitir llegar al territorio ecuatoriano, bueno, es algo que en principio no hemos considerado, probablemente lo evaluaremos, pero en estos momentos se encuentra. Rafael Correa ha declarado que Ecuador todavía no ha considerado permitir el traslado a su país de Edward Snowden. El presidente precisó que Quito no puede tramitar la solicitud de asilo del ex empleado de la CIA mientras se encuentre en territorio al caso Snowden. Y además, comentando la anterior decisión de su gobierno que ha negado las preferencias arancelarias de Estados Unidos por este mismo caso, Correa dijo que su dignidad no tiene precio y que no puede claudicar en sus principios. Más sobre este rechazo ecuatoriano y otros detalles del desarrollo de la actual situación del ex empleado de la CIA. En Rusia, y bueno, todos los países pueden asumir su correspondiente responsabilidad, pero el señor Snowden no se encuentra en el territorio ecuatoriano y para tramitar la solicitud de asilo así se requiere. El mandatario ecuatoriano ha afirmado que las amenazas estadounidenses no cambiarían la posición de su país respecto a la CIA con Francisco Guaita. Desde el aeropuerto de Sheremetyevo, donde se encuentra Edward Snowden por cuarto día consecutivo, todas las miradas de su caso apuntan hacia Ecuador. Allí, la ministra coordinadora de política, Betty Tola, ha asegurado que no se ha autorizado ningún salvoconducto ni